En estos momentos daremos inicio al taller de literatura japonesa, organizada por Mr. Books, que tendrá una duración de 2 horas. Participa Kevin Bright, Fernanda Villagómez, Mr. Books y modera Fátima Guerra. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este especial taller junto a Kevin Wright. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y la lectura, y qué mejor que la Feria Internacional del Libro Quito, pues el rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar es muy importante. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Quiero dar la bienvenida a Kevin Wright, quien cursó estudios de filosofía en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Ha trabajado como editor, crítico literario y columnista para publicaciones nacionales e internacionales, y como librero y asesor para Mr. Books y Librimundi. Ha trabajado como también actualmente trabaja en Metropolitan Touring como escritor y curador de contenido. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que los títulos de los más importantes autores japoneses se encuentran disponibles en el stand de Mr. Books con el 25% de descuento, y igualmente pueden acceder a nuestro stand de página web en www.mrbooks.com. Estimado Kevin, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias, Fátima. Agradecerte a ti, a Mr. Books siempre, a Fernanda y a Susana Galarza, que siempre organizan estos eventos de una excelente manera, y obviamente agradecer y felicitar y celebrar a todos los organizadores de la FIL Quito 2020. Este es un taller que yo he dado antes y quizás a muchos de ustedes de pronto hasta les aburre el tema de tanto lo que lo he dado, pero creo que es importante entender la literatura japonesa no solamente como un elemento más que se puede encontrar en las librerías, y pienso que la cultura japonesa no es únicamente un artículo interesante que ha tomado mucha importancia entre la juventud de hoy. Pienso que también como fenómeno puede inculcarnos una serie de, digamos, una serie de descubrimientos que me parecen muy interesantes. La primera peculiaridad que me gustaría resaltar de la literatura japonesa es sus largos periodos de aislamiento del resto del mundo. Como todos sabemos, Japón es una isla alejada del continente asiático, y durante mucho de su periodo fue habitada, pero fue una población que fue muy aislada del resto del mundo. Tanto es así que su primera forma de alfabeto fue justamente traído desde China, pero luego hubo un periodo de aislamiento que obligó a los japoneses a utilizar dicho alfabeto de una manera muy peculiar. Ellos usaron los símbolos chinos de una manera fonética, es decir, escribían con los caracteres chinos, pero tenían un sonido fonético japonés. Entonces vemos que ese aislamiento y esa primera intromisión, esa primera exposición a una cultura extranjera genera cambios dentro de Japón. Entonces Japón, si queremos, es un laboratorio muy interesante para entender la literatura, porque esos periodos de aislamiento llevan a cuestiones interesantes, a diferencias interesantes con el resto del mundo, pero también a similitudes muy interesantes. Una de las similitudes más interesantes para mí en el caso de Japón es que sus periodos literarios, divididos generalmente en 4, tienen un extraño parecido a cómo solemos dividir la literatura en Occidente. Es decir, hay un periodo antiguo, hay un periodo clásico, hay un periodo medieval y hay un periodo moderno o contemporáneo, ¿no? Para empezar con un ejemplo justamente de la literatura antigua, que bien podría ser llamada la literatura de la Edad de Bronce, pero no aplica en el caso de Japón. Podríamos usar el término que usan ellos, que es el periodo Nara, y resaltar, por ejemplo, una de las obras más importantes de esta época, que es el Kojiki.
Y el Kojiki, o Crónicas de Antiguos Hechos de Japón, es un poco lo que esperaríamos de una obra literaria de un periodo antiguo. Es decir, es una recopilación en cantos y canciones de eventos mitológicos que tienen mucha similitud con eventos mitológicos en las culturas chinas contemporáneas. Entonces ahí podemos ver que hay una relación. Pero obviamente tenemos similitudes también con la mitología clásica griega, en el sentido de que estos cantos, estos mitos, estas historias, relatan mitos de creación, la creación de los primeros humanos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que el Kojiki es sumamente japonés, pero cumple también una función muy similar a muchos de los relatos de las mitologías, por ejemplo, de los mitos griegos o romanos, ¿no? Resaltar también que obviamente esto le da a Japón su primer documento mitológico, que obviamente tiene un peso importante, especialmente cuando mencionemos el caso de Akutagawa. Vamos a ver que estas cuestiones son interesantes. También el Kojiki tiene los primeros cuentos de fantasmas japoneses, entonces por eso también es importante, ya que este género es sumamente importante dentro de la cultura japonesa. Pasando de la edad mitológica a lo que podríamos llamar la época clásica o el periodo Heian, vemos que también hay similitudes con Occidente, en el sentido de que tenemos una literatura que se da alrededor de las cortes. Es decir, en Japón el emperador tenía su corte y generalmente estaba rodeado de mujeres muy bellas, que eran altamente educadas y gracias a esta educación se les incitaba a que escriban. Entonces, tenemos una corte principalmente de mujeres sumamente culto que se dedican a producir obras literarias y poéticas y teatrales de una manera profesional. Y esto da a lo que los japoneses consideran su época clásica. Me gusta resaltar de esta época el cuento de Genji, de Murasaki Shikibu. Ahora, Murasaki Shikibu tenía una rival que escribió el libro de la almohada, y esa era Sei Shonagon. Me parece interesante el tema de la competencia entre estas dos mujeres, porque una se dedicó a la poesía, a una poesía que para la época era una poesía erótica, y la otra se concentró en un formato que hoy día llamaríamos la novela. Y ambas un poco intentando generar interés dentro de la corte del emperador. Eso por un lado ya es interesante por las similitudes que hay en Occidente a la literatura de corte, pero creo que también es fascinante el hecho de que esto es del siglo XI y los japoneses, o mejor dicho, las japonesas, las autoras japonesas, ya están produciendo novelas. Para muchas personas, El Quijote es la primera novela de la humanidad, y claro, se le atribuiría entonces al siglo de oro español la distinción de inventar la primera novela. Otros insisten que Islandia y sus sagas es el primer contexto de producción de una novela como tal, y no solamente eso, sino que es el primer contexto de edición y recepción de novelas, es decir, un público que consume novelas. Sin embargo, esto data del medioevo europeo, mientras que el medioevo japonés es mucho más antiguo, siglo XI. Entonces, hay gente que defiende el cuento de Genji como la primera novela como tal, porque la diferencia de la épica, en el sentido de que antes de la novela, la épica, el gran género largo, en prosa, relata las acciones, es decir, los actos, las vivencias, las experiencias, generalmente de la clase guerrera, ¿no? Podemos pensar en la Ilíada, en la Odisea. Mientras que el cuento de Genji existió en un contexto donde la épica también era bien vista, los cuentos del emperador y obviamente de todos sus retenedores. Pero hay un giro interesante en el cuento de Genji, es que Murasaki Shikibu, su autora, no se preocupa por las acciones, no se preocupa por las vivencias, sino se preocupa por el mundo interno, el mundo espiritual, el mundo psicológico. Entonces, ese giro del mundo exterior al mundo interior
lleva a muchos a concluir que el cuento de Genji es la primera novela. Pienso que este es digamos, es una discusión muy interesante. Le doy su punto a quienes dicen que el Quijote es la primera novela. También le doy su punto a quienes dicen que los islandeses y sus sagas son las primeras novelas. Pero me quedo con la idea de que la novela fue inventada por una mujer japonesa, una cortesana del siglo XI, precisamente porque sostengo que sí, que la novela es precisamente el género que se inmiscuye por el mundo interior de sus protagonistas. Me gusta resaltar que hay un episodio en el cuento de Genji donde aparecen un montón de fantasmas que empiezan a atacar, empiezan a causar problemas dentro del palacio. Y de cierta manera la autora, como haciendo detective, descubre que es porque la primera esposa de Genji, cuando duerme, invoca a estos espíritus a través de sus sueños. Entonces, sus celos producen un evento fantasmagórico. Entonces hay una preocupación por la psicología del personaje, en este caso la esposa de Genji, la primera esposa de Genji, y cómo su estado psicológico afecta a la corte de una manera que puede ser interpretada de una manera fantasmagórica, pero también puede ser interpretada de una manera social o psicológica. Entonces pienso que el cuento de Genji ciertamente es un artículo importante de la cultura japonesa, y es también importante porque afectó mucho a los autores del siglo XX, al punto de que incluso autores como Murakami o Kensaburo Oe o el mismísimo Akutagawa lo mencionan mucho, ¿no? Luego podríamos pasar, si continuamos en esta lectura de las etapas de la literatura japonesa, podemos entrar al mundo medieval. Y aquí pasa algo interesante, donde obviamente el cambio del poder de una corte del emperador a la casta guerrera, a la casta de los samuráis, se ve un reflejo de los intereses de esta casta. Y entramos en un libro como el Heike Monogatari. El Heike Monogatari es un poco lo que podríamos esperar de un género apreciado por una casta guerrera. Es decir, por un lado es un estudio del conflicto de dos clanes muy importantes, y por otro lado también es un estudio, diríamos, ético de lo que implica ser un samurái. Obviamente, estos géneros son sumamente importantes para la literatura japonesa, pero también para el imaginario que tenemos de Japón, gracias, por ejemplo, a las películas de Kurosawa del fenómeno del samurái, ¿no? Entonces, todos esos valores, por así decirlos, toda esta estética del samurái, toda esta fascinación por el samurái empieza en el mundo medieval, y empiezan con un libro como el Heike Monogatari, y este es lo que se puede llamar el Kamakura Muromachi, es decir, un periodo donde la casta guerrera, la casta samurái, cobra poder político, y obviamente el arte gira para beneficiar los intereses de esta clase. Hasta ahora, como vemos, pese a la relativa distancia de todas estas obras, vemos que mucho ya empezamos a reconocer la estética y los valores tan característicos de Japón. Ahora, desde el periodo medieval hasta lo que podríamos llamar el periodo contemporáneo, sí hay un salto un poquito incómodo, en el sentido de que obviamente hasta ahorita la división parece muy uno a uno con el mundo europeo, pero al llegar al periodo Edo, mucha gente piensa que Japón se quedó un poco estático en el tiempo. Y eso es cierto. Los siglos XVII y XIX en Japón fueron marcados por un aislamiento muy severo del resto del mundo, especialmente de Occidente. Eso fue por un decreto del shogun de la época, y esto dio a un fenómeno muy interesante. Mucho de lo que hoy conocemos o creemos como
la antigua cultura japonesa, se da en este periodo. Por ejemplo, la figura de Bai Zhao, el viejo vendedor de té, es del siglo XVII. Entonces, la ceremonia de té tiene apenas 300 años, pese a que tiene esta mística de ser sumamente antigua. Es importante entender el periodo Edo, porque en el periodo Edo se dio una vez más un cambio de poder, donde la clase, lo que hoy reconoceríamos como la clase burguesa, la clase de los mercantil, empezó a cobrar también muchísimo peso, y sus valores estéticos empezaron a regir también. Vemos que esta época se pierde un poco el interés por la literatura y gana muchísimo trecho el teatro. Por ejemplo, el teatro kabuki es de este periodo. También en el plano plástico sabemos que las bellísimas estampas de Japón son también de este periodo, justamente. Y es interesante ver que también hay una especie de paralelismo con el mundo occidental, donde la clase burguesa empieza a regir y sus valores empiezan a manifestarse. Inmediatamente al final de este periodo, del periodo Edo, hay obviamente el muy marcado y muy famoso periodo Meiji, donde por un lado el emperador volvió a tomar el poder político del país y también se modernizó a Japón. Entonces, las puertas a Occidente se abrieron de una manera estrepitosa, dramática, y Japón pasó prácticamente de la noche a la mañana de una sociedad prácticamente feudal, muy urbana pese a eso, pero aún así de cierta estructura muy feudal, a un país sumamente moderno. Y aquí vemos, podríamos identificar la primera, una especie de crisis de estética que es muy importante para el siglo pasado, para los autores del siglo pasado, que podríamos resumir en dos conceptos estéticos. El uno es el Shibui y el otro es el Iki. Shibui es, si queremos, un intento de regresar a los valores estéticos clásicos de Japón, es decir, es un intento de regresar al Edo, ¿no? a estos valores aristocráticos, a estos valores de corte, y es simplemente un valor estético que busca la elegancia menos ostentosa posible, es decir, es una elegancia que pone todo su esfuerzo en esconderse. Mientras que el Iki es un valor que surge precisamente en el Edo. Perdón, dije que el Shibui empieza en el Edo. Es un intento de regresar al periodo Heian, al periodo aristocrático. Y en el periodo Edo se da el fenómeno del valor estético del Iki. Y esto va a sonar parecido a Shibui, pero tiene una diferencia muy importante, que es también la elegancia, pero activamente original, es decir, una elegancia sin esfuerzo. Lo más parecido al Iki que tenemos en Occidente sería la sprezzatura de los italianos, que es justamente este intento de ser elegante, pero de una manera muy relajada. Podríamos también decir cool, es muy parecido a Iki, ¿no? Entonces, estos dos valores, si bien surgen de las artes plásticas, tuvieron su importancia también entre los escritores del siglo XX, que es justamente los que vamos a explorar a continuación. Mencioné brevemente a Akutagawa. El premio literario más prestigioso de Japón lleva su nombre, y Akutagawa es precisamente uno de los defensores de lo que hoy llamaríamos un intento de modernizar la literatura japonesa. Se vio muy interesado por el cuento, se vio muy interesado por los géneros cortos, participaba mucho en revistas literarias, y es obviamente muy famoso por ser el autor de Rashomon. Sabemos que Rashomon juega con las perspectivas,
El mismo Kurosawa lo adoptó a una de sus películas más famosas. Y Akutagawa es una figura muy importante porque él es uno de los que intenta modernizar la literatura japonesa. Y lo hace de dos maneras, introduciendo estilos y métodos occidentales, pero al mismo tiempo rescatando justamente lo que vimos en el Kojiki, el ámbito mitológico, el ámbito fantasmagórico de Japón. Entonces vamos a ver que esto es un constante en el siglo XX. Es una especie de conflicto estético que se resuelve o no se resuelve de manera interesante según cada autor. Entonces Akutagawa es justamente uno de esos que no lo resuelve. Es decir, él piensa que los nuevos métodos que están viniendo de Occidente pueden convivir plenamente en un ámbito japonés, ¿no? Yo pienso que Akutagawa bien podría ser el mejor escritor de cuentos de Japón y de cierta manera es como el Edgar Allan Poe de los japoneses, pero pienso que también es mucho más que eso. De cierta manera también es Henry James de los japoneses. Muy recomendado. Akutagawa sí tiene novelas, una de ellas es Kappa. Pienso que no es una buena novela. Pienso que Akutagawa es fundamentalmente un gran escritor de cuentos. Les recomiendo que como mínimo lean Rashomon. Inmediatamente después de la generación de Akutagawa, surge quizás la generación más importante de escritores japoneses, entre ellos Yasunari Kawabata, el primer Nobel japonés y escritor de grandes novelas. Quizás el primer novelista japonés que se gana el respeto absoluto, la admiración incondicional de Occidente. Volviendo al conflicto estético entre estas dos pulsaciones, Iki y Shibui, Yasunari Kawabata es el perfecto escritor Shibui. Es decir, es un intento de esconder la belleza para permitir que las personas de mayor sensibilidad estética puedan apreciarlas. Es decir, es una estética que busca, bajo todo concepto, esconderse. Es casi una estética estoica, diríamos, con estándares occidentales, ¿no? En el sentido de que todo lo que es ostentoso, todo lo que es ruidoso, todo lo que es muy visible, automáticamente deja de ser bello. ¿Cómo se transfiere esto a la literatura? Kawabata es un caso muy interesante porque él primero busca lo que podríamos llamar el minimalismo en la narrativa, en el sentido de que la trama le resta muchísima importancia, no es el centro de la novela. Los personajes, el mundo interior de los personajes no está expuesto, sus intimidades no están expuestas, solo hay alusiones. Es decir, quizás Kawabata sea el gran maestro de la alusión en la literatura. Hay gente que cuando primera vez lee Kawabata piensa que hay un orden simbólico en Kawabata, pero no es así, no es un orden de símbolos, sino es más bien una serie de gestos que tienen un gran peso psicológico, mediante el cual accedemos al mundo de los personajes, ¿no? Entonces, para todos ustedes, lectores que están interesados en ingresar al mundo de la literatura japonesa, no hay pico más alto de que Kawabata, pero prepárense para un autor que prácticamente ignora el trama y se concentra en la importancia de esos valores estéticos en el ámbito psicológico de sus personajes de una manera sumamente sutil. Es también un gran, si queremos, es una gran ventana a la cultura japonesa. Mil Grullas, por ejemplo, habla muchísimo de la ceremonia del té, que justamente fue desarrollada por Baisawa en el siglo XVIII. La bailarina de Izu también es una gran obra para entender el contexto de lo que podría llamarse la zona roja
del Kioto antiguo, pero obviamente con una apreciación por el lado estético. Una cuestión que también es muy interesante de Kawabata es que el señor García Márquez le prestó quizás el mejor elogio que cualquier escritor puede prestarle a otro. García Márquez le robó una novela a Yasunari Kawabata y la transcribió al contexto caribeño colombiano. Esa novela, que es quizás la peor novela que jamás escribió García Márquez, se llama Memorias de mis putas tristes. La versión original, la versión buena de esta novela, se llama La casa de las bellas durmientes. Es impresionante pensar que un autor del calibre de García Márquez se vio obligado a imitar a un autor, lo cual creo que un poco a nosotros los latinoamericanos debería darnos la señal de que efectivamente Yasunari Kawabata era un novelista de tremendo poder. Yasunari Kawabata, sin embargo, también tiene una serie de cuentos que a mí me gustan mucho, que se llama Historias de la palma de la mano, que son justamente microrelatos, y es obviamente un Yasunari Kawabata bastante más joven, lo escribió a los 25 años, mientras que el resto de su obra que le consagró, sus novelas precisamente como Casa de las Bellas Durmientes, es justamente una obra de madurez. Me están preguntando cuál es mi novela favorita de Kawabata. Pienso que su mejor novela es El rumor de la montaña o El sonido de la montaña, a veces traducido como El sonido de la montaña. Pienso que es difícil escoger uno, pero pienso que esa es su mejor novela. ¿Cuál es mi novela favorita? Estoy entre Mil grullas y Kioto. Esas dos novelas a mí me impactaron profundamente. Creo que Kioto también es una excelente ventana al contexto histórico que vivió Kawabata. Es una novela que deja entrever más el contexto histórico, el contexto social y político del Japón de su época, ¿no? Sin embargo, la obra que más me ha gustado es justamente esta obra de juventud que se llama Historias de la palma de la mano. Todos fueron comprados en Mr. Books, así que es que les he convencido de que lean a este autor. Pueden ir corriendo al stand o visitar la página web. En la literatura nipona, los autores plasman algo de su vida, de sus experiencias, depende del autor. Justamente el autor que voy a mencionar a continuación practicó muchísimo, muchísimo lo que hoy llamaríamos la autoficción. Y es ese gran autor, Yukio Mishima. No era contemporáneo de Kawabata en el sentido estricto, pero eran muy amigos. Su correspondencia es una de las cosas más hermosas que existe en todo el mundo de la literatura, porque demuestra el respeto que pueden llegar a tener dos maestros de la literatura. Si es que Kawabata se escondía a toda costa, si es que buscaba hablar de cualquier otra persona que no era él, Yukio Mishima no podía dejar de hablar de sí mismo. Es decir, para Mishima la literatura era un procedimiento mediante el cual uno podía justamente confesarse, es decir, justamente manifestar el lado más oscuro de uno mismo. Entonces, Confesiones de una máscara es una obra autobiográfica de autoficción, y ahí tenemos un autor que opta por desnudarse totalmente. Hay otra novela de él que también siento que tiene elementos muy autobiográficos, que es El color prohibido. Yo pienso que estas dos son sus mejores novelas, pero obviamente también debo mencionar la tetralogía del mar de la fecundidad, que es para muchos su magna obra, ¿no? Son 4 libros sumamente potentes, pero carecen de este sentido de la autoficción, carecen de este sentido biográfico, y son obras mucho más políticas en el sentido de que hablan directamente del alma de Japón. Si es que Kawabata es el gran defensor del género Shibui, Mishima es uno de los grandes proponentes del género Iki. Es decir, la excelencia tiene que ser totalmente sin esfuerzo, ¿no? No solo en una práctica como la literatura, sino en la vida misma. Yukio Mishima, de hecho, después de consagrarse como un gran novelista,
entra en una especie de crisis personal porque se sentía muy físicamente débil, se sentía físicamente patético. Y empieza a hacer ejercicio después de un viaje a Grecia, donde veía las esculturas griegas. Empezó a hacer ejercicio y desarrolló un físico realmente impresionante. Es un novelista que se vuelve físico-culturista. La obra que plasma ese proceso es una especie de diario de ejercicio y un manifiesto político y filosófico, es El Sol y el Acero. La otra pregunta que siempre me hacen es, ¿era Mishima homosexual? Yo pienso que Mishima, si es que era algo, era asexual. Porque la gran pulsión de la vida de Mishima no era el sexo, sino la muerte. Justamente uno de los pasajes más impresionantes de Confesiones de una Máscara relata cómo la primera experiencia sexual de Mishima fue ver un cuadro de San Simón donde está siendo ejecutado, donde está siendo atado, perforado por las flechas. Y ese es el gran momento estético orgásmico de Mishima, ¿no? Entonces, pienso que la sexualidad de Mishima es muy, muy difícil de definir. Definitivamente una sexualidad que tendía hacia lo homosexual, pero no en el plano carnal, sino justamente en el plano mortal. En el plano, Mishima tenía una obsesión por la muerte, por los cuerpos bellos siendo asesinados. Tenía esa, diríamos, era más justamente una estética que una sexualidad, ¿no? Obviamente se casó, tuvo hijos, cumplió su deber como hombre japonés, digamos, pero obviamente tenía una sexualidad sumamente oscura. Famosamente se suicida después de dar un discurso de 3 horas a las fuerzas de defensa japonesas, después de haber secuestrado a un general de las fuerzas de defensas. Se suicida a través del seppuku, es decir, suicidio ritual, suicidio de honor, y obviamente es decapitado por uno de sus lugartenientes. Entonces, sí, es una pregunta que creo que nos fascina mucho en Occidente y creo que también a los japoneses les interesa bastante la sexualidad de Mishima. Creo que es un tema secundario. Creo que más importante para entender a Mishima es una pulsión hacia la muerte, es un deseo de morir de manera bella. Entonces, eso sería en cuanto a Mishima. Entonces, podríamos también continuar con mencionar obviamente a Kenzaburo Oe, que es el otro Nobel japonés. Y Kenzaburo Oe es un autor que obviamente ingresa mucho en la materia de la política dentro de su obra. Hay excepciones, como Annabel Lee, que es más un intento de manifestar los valores literarios del Japón en su época, en el cual había un occidentalismo que se estaba acelerando aún más. Si es que Mishima y Kawabata son una generación que estaba luchando contra la occidentalización de Japón en el plano estético, Kenzaburo Oe era más bien la primera generación que se vio obligada, o mejor dicho, bancada a aceptarlo y celebrarlo, ¿no? Kenzaburo Oe, si es que Mishima obviamente era uno de los últimos vestigios respetables o quizás admirables del fascismo japonés, Kenzaburo Oe es uno de los grandes defensores del ala socialista de la inteligencia japonesa. Y obviamente tiene una especie de ahijado hoy en día, que es el muy, muy, muy famoso Haruki Murakami. Ahora, Haruki Murakami es quizás el autor más iki, justamente, de toda la literatura japonesa, en el sentido de que es un autor que está totalmente occidentalizado y busca justamente esa elegancia sin esfuerzo. Es decir, no cree en las poses, piensa que el escritor debe escribir y no debe importarle temas como la política, temas como la herencia cultural, etcétera, al no ser que le sean útiles, al no ser que le importen a él como persona. Entonces, una búsqueda de la individualidad, ¿no? Una búsqueda justamente de esa originalidad iki.
Obviamente hay un gran salto generacional entre Kawabata, Mishima, Kenzaburo Oe y Murakami. Al principio, Murakami y Oe, los dos grandes exponentes de la literatura japonesa occidente, vivos, eran enemigos de cierta manera, eran rivales. Kenzaburo Oe le reclamaba muchísimo a Murakami su quemimportismo frente a la cuestión política. Kenzaburo Oe es un autor sumamente político. Mucha gente ha dicho que es como el Coetzee japonés. Pienso que esa lectura es, de hecho, muy precisa. Es justamente una especie de Coetzee japonés. O también podríamos decir una especie de Dickens japonés, es decir, el uso de la literatura no como panfleto, sino como motor de cambio político, ¿no? Y Murakami al principio no sentía ese llamado a generar cambio social a través de la literatura, hasta los ataques terroristas de los 90s, los ataques del gas, con gas sarin, que mataron a muchísimos japoneses, y al terremoto, obviamente. Entonces Murakami describe una especie de crisis de conciencia, porque él no estaba en Japón en la época, y él regresa a Japón y empieza a entrevistar a los sobrevivientes de estos eventos, y hay un cambio marcado en su literatura. Creo que es importante para entender el fenómeno Murakami que Murakami empieza como un escritor de culto en Japón y pasa de la noche a la mañana a volverse un escritor pop en el resto del mundo. Y ese cambio le permite a él una libertad enorme. Es decir, él nunca ha dejado de ser escritor de culto, según él. Él siempre escribe para, digamos, escribe sin norte, escribe sin lector, escribe para sí mismo. Y de alguna manera, a través de un proceso un poco mágico, su literatura siempre termina teniendo un éxito brutal. Una de las obras más recientes es justamente 1Q84. Y ahí vemos un intento de antítesis de la intención de combinar elementos occidentales con japoneses. Es decir, para Murakami, ese intento del cual, fundado por Akutagawa, sufrido por Mishima y Kawabata, es ridículo. Porque para su generación vivió en un mundo que era tan occidental como japonés. Entonces, podríamos decir que es casi un escritor pastiche, en el sentido de que pasa de hablar de los Beatles, a hablar de la ceremonia del té, a hablar del cuento de Genji, a hablar del jazz o de cualquier elemento occidental, pero siempre bancado a una cuestión, a una visión de la cultura popular. Es decir, cuando Murakami nos habla de Proust, nos habla a un modo casi como de quinceañero, ¿no? Cuando habla de los Beatles, habla de la fascinación de los Beatles entre las chicas inglesas, ¿no? Entonces él está siempre buscando contrastar la alta moda, la alta cultura con la baja cultura y no resumir ese aparente conflicto, no resumir ese aparente contraste. Otra manera de entender a Murakami es que todo es interesante. Y el cuento de Genji es tan válido como los Beatles, ¿no? Hay una cierta pomposidad en eso, pero también creo que es una postura sumamente respetable. Y obviamente es un escritor que está muy en contraste con los autores que ya hemos mencionado. Está sumamente en contraste con Mishima. De hecho, podríamos decir que es del anti-Mishima. También es del anti-Kawabata. Y de cierta manera su discurso con Kenzaburo Oe siempre termina siendo incómodo. Pensé que Kenzaburo Oe ya le tiene un cariño enorme, ya lo respeta, le entregó justamente uno de los premios más prestigiosos de Japón en persona. Y ha entrado en una especie de diálogo con la cultura japonesa que es bastante interesante. Esos son brevemente los autores que hoy en día tienen mucho peso, los autores japoneses que tienen muchísimo peso en Occidente, pero también habría que mencionar, obviamente, a 2017, al Nobel 2017, que es Kazuo Ishiguro. Ahora, Ishiguro no es un autor japonés en el sentido estricto, nació en Japón,
pero se mudó al Reino Unido cuando tenía 5 años. No escribe en japonés, escribe en inglés. Y por eso pienso mencionar un artista en el mundo flotante, porque es quizás el libro más japonés que tiene Ishiguro. Obviamente el mundo flotante es una alusión a Lukiyo-e, justamente las estampas que mencionamos del periodo Edo. Y es un intento es la visión de un hijo de migrantes entrando en comunión con su herencia cultural y su contexto cultural. Es decir, artista en el mundo flotante es Kazuo Ishiguro haciendo las paces con Londres, el Londres de su juventud, y con su herencia estética japonesa. Y para Ishiguro es interesante porque no es la literatura de migrante que muchos esperamos, es más bien una literatura donde la cultura japonesa puede ser una serie de valores estéticos justamente. Y puede ser también un modo de viajar por el mundo. Es decir, una especie de ojo impávido que aprecia el mundo sin llegar a ser parte de él. Me preguntan también, volviendo a la pregunta de Murakami, ¿qué te parece la obra del retrato del comendador? Me parece un intento de Murakami de entrar en compaginación con autores que están como muy vigentes hoy en día. Entre ellos Moyán, y también siento que está entrando de cierta manera a compaginarse con autores latinoamericanos. Parece muy interesante el retrato del comendador. Pero de cierta manera sigue siendo una obra de Murakami en el sentido de que obviamente es esta cuestión medio pastiche, distintos elementos mezclados, como que sí, un popurrí casi, ¿no? También pregunta ¿qué perspectiva tengo de escritores japoneses como Banana Yoshimoto o Hiromi Kawakami? Esta última ha tenido bastante difusión con El cielo es azul, la tierra blanca. Ni a la Banana ni a la Kawakami les he leído, así que no puedo dar mi opinión, pero pienso que obviamente están dentro de un contexto más iki que nada, ¿no? Es un intento justamente de generar una literatura bestseller japonesa, que es tan válido como cualquier otra literatura bestseller, ¿no? Considero que Kazuo Ishiguro es japonés, no. Considero que es un escritor inglés que en este libro específicamente demuestra mucha sensibilidad por el mundo japonés. Perdón, ahí salté de Murakami a Ishiguro, espero no haberme confundido. Me hacen la siguiente pregunta. ¿Podríamos comparar a Murakami con Kazuo Ishiguro? ¿Cuáles consideras que son las características que los diferencian? Todas. Son autores totalmente diferentes. Kazuo Ishiguro es un autor plenamente inglés. Murakami es un autor plenamente japonés, con todo lo que eso conlleva. Obviamente también es un fenómeno de generaciones. Obviamente Kazuo Ishiguro se parece mucho más a Ian McEwan que a Murakami. Y Murakami quizás se parece mucho más difícil. Murakami es difícil encontrarle un paralelo dentro de su propio país porque él activamente buscó la manera de alejarse de ellos. Quizás justamente es más fácil compararlo con escritores norteamericanos, ¿no? También me preguntaron por qué le atribuyo la fascinación de los jóvenes sienten hacia Japón y la literatura está dentro de esa búsqueda. No, pienso que Japón produjo una serie de objetos culturales que fascinan mucho a la juventud porque están pensados para ellos. Es decir, mientras en Occidente el fenómeno, por ejemplo, la literatura juvenil es relativamente nuevo, hay esta cuestión donde cuando uno en Occidente es casi como que pensamos que un niño pasa por la adolescencia casi por accidente y inmediatamente debería ser un adulto. En Japón, la industria de consumo cultural siempre sintió que el mejor mercado eran los adolescentes. Entonces, el fenómeno de los videojuegos en Japón, el fenómeno de los mangas en Japón, el fenómeno de la animación en Japón, fue pensado netamente para ellos, ¿no? Entonces, creo que en eso se adelantaron un poco a nosotros.
en el sentido de que Japón producía una serie de entidades culturales para adolescentes. Y obviamente eso ahora está teniendo un impacto profundo sobre la adolescencia, pero no hay un interés por la literatura japonesa. Hay un interés por el manga, el anime, los videojuegos, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo trató la cultura japonesa la literatura para niños? No existía. Lo más parecido que había a la literatura para niños eran justamente los cuentos de fantasmas, ¿no? Ciertamente ahora hay grandes escritoras y escritores infantiles en Japón, pero obviamente es un fenómeno contemporáneo. ¿Qué opinas? Me preguntan de Kafka en la orilla de Murakami con respecto a la mención de membresías americanas dentro de su narración. Pienso que Kafka en la orilla es quizás la mejor novela de Murakami de su segundo periodo, por así decir. Tokyo Blues es quizás, sin duda, su mejor novela. Es una novela que practica también muchísimo la autoficción, pero el segundo periodo de Murakami, post 94, post ataques terroristas, cobra un poder muy fuerte alrededor de lo que podríamos llamar un realismo mágico. Y Kafka en la orilla es quizás la perfecta representación de ello. 1Q84 para mí es más ficción especulativa, pero Kafka en la orilla es justamente realismo mágico. Entonces, sí, pienso que Kafka en la orilla es la mejor novela de ese periodo de Murakami. Quizás La muerte del comendador es ahora su mejor novela del periodo más reciente, digamos, de los post-2010. Y obviamente Tokyo Blues es su mejor novela de todos los tiempos, ¿no? Eso en cuanto a Murakami. Lo siento, las preguntas me están haciendo que salte de autor en autor. En Lo bello y lo triste, Kawabata no imprime nada personal, no. Kawabata activamente buscaba esconderse. Quizás La pandilla de Asakusa, que es una novela relativamente joven, una de sus primeras novelas, tienen algo de él, en el sentido de que el narrador es una especie de escritor desclaseado que está en la zona de tolerancia de Kioto y está viendo a todas las pandillas y está viendo a las prostitutas y a las geishas y a los entretenedores y a los dueños de los bares. Pues quizás eso es lo más parecido que tenemos a un punto de vista de Kawabata. Recordemos que Kawabata es el gran escritor Shibui, es decir, la búsqueda de la estética que se esconde absolutamente. Es decir, no es ni siquiera moderación. Podríamos decir, es tan difícil hablar de estos términos en castellano, pero es lo más parecido que podríamos tener a una especie de estética estoica. Es decir, es una estética que activamente busca ocultarse un refinamiento tan absoluto que ya es imperceptible, ¿no? Para el común mortal. Uno tiene que ser casi un monje zen para entender, para percibir el Shibui. Entonces Kawabata, de ahí viene su destreza, ¿no? Es el gran maestro de la alusión. Sí. Y parece que esas son todas las preguntas, al no ser... ¿Qué opinión tengo de Tanizaki? No le he leído lo suficiente como para generar una opinión, así que voy a reservármela el día de hoy. Pienso que hasta lo que he podido percibir, los cuatro mencionados, claramente Kawabata es superior. Y bueno, habría que ver si es que Tanizaki está a la altura de Mishima. Mucha gente sostiene que sí, entonces habría que ver. Pero como digo, no puedo formar una opinión propia. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas. Parece que ahí estamos con las preguntas. Y bien. Que si puedo hablar más de la amistad entre Kawabata y Mishima, claro que sí. Empieza como una relación distante por el tema de la edad. Kawabata era bastante mayor a Mishima. Bueno, no bastante mayor, pero había unas buenas décadas de por medio. Y empieza de cierta manera como una cuestión epistolar. Obviamente los dos tuvieron un éxito rotundo casi al mismo tiempo.
Mishima fue siempre un gran defensor de Kawabata y básicamente se lo mencionaba a todo el mundo. Mucha gente también pensaba que Mishima iba a ganar el Nobel. Y Kawabata muy famosamente dijo que no entendía por qué se lo habían dado a él cuando Mishima estaba vivo. Entonces, claro, es una relación que se da pocas veces en la literatura, de profunda admiración, respeto y amor entre dos autores con esa diferencia de edad, ¿no? Se da muy pocas veces en la literatura. Pienso que demuestra que los dos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo. Es decir, no es coincidencia que Mishima busca ser el autor de la autoficción, busca ser el autor del suicidio, busca ser el autor del alma samurái, busca ser el autor, escritor, digamos, podríamos decir el suicidio con significado, el suicidio como un mecanismo estético, político, ¿no? Mientras que Mishima es, de cierta manera, el autor del suicidio por borrarse, el suicidio melancólico, ¿no? Entonces sospecho que los dos entendían, de cierta manera, esos dos valores que ellos tenían frente a la cultura japonesa, a rescatar el espíritu estético de Japón, y simplemente diferían en el método, simplemente diferían en cómo tenía que ser. Entonces creo que la discusión entre ellos es realmente una amistad sumamente bella. Muy recomendable buscar las epístolas entre ellos, las cartas entre ellos. Creo que es una de las grandes amistades de toda la literatura. Claro, me han preguntado sobre poesía contemporánea japonesa. Lo interesante de la poesía japonesa es que mucho de la poesía japonesa data también del siglo XVIII y siglo XVII, es decir, el periodo Edo. Los famosos, bueno, están obviamente los, ¿cómo se llaman? Se me va el nombre, pero a ver, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, son los... qué chistoso que se me ha ido el nombre. Pero lo interesante de la poesía japonesa es que nunca fue visto como el trabajo del poeta. Mucho de la poesía japonesa era colaborativa. Entonces, se reunían varias personas y básicamente escribían poemas en conjunto. Entonces, la poesía tenía un rol como de entretenimiento en Japón, pero obviamente su gran diferencia, su gran contraste con la poesía occidental ha llevado a muchísimos a fascinarse por este género poético. Poetas contemporáneos japoneses, ninguno han llegado al estrellato como lo hicieron los americanos, los ingleses, los franceses, y es más visto como un artículo cultural hoy en día en Occidente. Sin embargo, la fascinación obviamente está ahí. Me pregunta también, en ocasiones la traducción de la literatura japonesa le quita mucho de su belleza, pues se producen errores que molestan al lector. No me he topado con una mala traducción japonesa. Mucho de la literatura que yo tengo hasta la fecha es de Austral, estas ediciones, y de Alianza Editorial. Nunca me he topado con una mala traducción, la verdad, pero claro, puede pasar. Sin embargo, para mí una de las cuestiones que más me fascina de la literatura japonesa es justamente su universalidad, es decir, no son tan dependientes del estilo. Por ejemplo, Kawabata puede ser traducido prácticamente a todos los idiomas y sigue siendo universal y bello, precisamente porque depende de la alusión, depende de la descripción, no depende tanto del estilo, ¿no? Y de lo que tengo entendido, obviamente no leo japonés, una de las cosas que se celebraba de Kawabata era justamente eso, su estilo escueto casi, su estilo sumamente sutil. Entonces, sí. Finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para alguien que empiece con la literatura japonesa? Y si Tokyo Blues es la mejor obra de Murakami, ¿por qué Noel ha dicho que no ha sido su mejor novela? Bueno, es complicado preguntar a los autores cuál es su mejor novela porque rara vez le van a atinar. En el sentido de que un autor obviamente tiene una relación con su obra muy diferente a la que tenemos los lectores. Obviamente yo pienso que Tokyo Blues es la mejor novela de Murakami. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para alguien que empieza con literatura japonesa? Yo empecé con Mishima y creo que esa es la mejor manera de empezar, la verdad.
pero obviamente la literatura japonesa es tan amplia como cualquier otra literatura. Entonces, creo que en el cuento, Akutagawa definitivamente, y uno debería aspirar a leer Kawabata en algún punto en su vida. Y si es que tienen que leer una sola novela de él, El rumor en la montaña, de Mishima, Confesiones de una máscara, de Oe, Annabelle Lee, de Murakami, Tokyo Blues, y creo que esos son todos. Si alguna vez se lanzan allá de Heike Monogatari o El cuento de Genji, mis respetos, son obras muy difíciles de leer. Sin más que decir, siendo ya las 5:59, agradecer obviamente a la organización de la FIL Quito 2020, recomendarles que visiten su página, FIL Quito 2020, y obviamente también el stand de Mr. Books en mrbooks.com. Muchas gracias, Mr. Books, muchas gracias a los organizadores de la feria, y muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a todos su participación en el taller el día de hoy. Mr. Books agradece su presencia el día de hoy una vez más. Les comento que los esperamos igualmente en nuestras siguientes charlas. Ha sido un gusto y sin duda ha sido un taller excepcional. Buenas noches. De esta forma, concluimos el taller de literatura japonesa. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Entrevista Ríos de Lava esculpen un nombre en la arena. Participan Julio Pasos y Juan Suárez. No olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.